Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Comienza Asturias al Día. Hoy me acompañan en el estudio Jorge Pardo, que es representante de Izquierda Unida, convocatoria por Asturias; Sara Álvarez Rouco, que es diputada de Vox en la Junta General del Principado; Beatriz Polledo, que es diputada también en la Junta General por el Partido Popular; y Fernando Lastra, ex senador del Partido Socialista. Con ellos cuatro queremos hablar sobre unos datos que se conocen, se daban a conocer además oficialmente en la Junta General del Principado hace unos días, en concreto el pasado viernes, día 17. Me estoy refiriendo a los datos sobre pobreza y el informe AROPE que presentaba en la Junta General la red EAPN Asturias, datos que, resumiendo, podemos decir que se ha logrado reducir los índices de pobreza y el riesgo de exclusión social durante el pasado año, aunque se mantiene Asturias alejada de los objetivos de la Agenda 2030 y de los niveles previos a la crisis de 2008, y que afecta con mayor incidencia en mujeres, en jóvenes y en hogares con menores a cargo. En concreto, la población en riesgo de pobreza o exclusión social descendió el pasado año en Asturias del 25 al 20,09%, casi 5 puntos por debajo del promedio nacional. Dicho porcentaje se fija con la tasa AROPE, que mide la pobreza no solo con los ingresos, sino que también incluye la privación material severa y la baja intensidad de empleo. Al margen de esta tasa AROPE, el porcentaje de población en riesgo de pobreza en Asturias bajó del 18,6 al 15,6, mientras que la proporción de personas con carencia material y social severa se redujo del 6,5 al 5,7%. Una de cada 5 personas residentes en el Principado está en riesgo de pobreza o exclusión social, pese a la mejora de estos índices, que no evolucionan al ritmo necesario y persisten desigualdades por edad y género, según explicaba el pasado viernes la presidenta de EAPN Asturias, Elena Rúa, en la presentación de este 15º informe del estado de la pobreza en España y en Asturias. Así que con esos datos en la mano, hoy pedimos una reflexión a los representantes políticos, qué les dicen estos datos, y por otra, una pregunta que es más o menos habitual cada vez que analizamos estos índices con los representantes políticos: ¿qué puede hacer la política? ¿Qué debe hacer la política para tratar de reducir esos índices que les comentaba anteriormente? Así que hoy hablaremos de este asunto con Jorge Pardo, con Sara Álvarez Rouco, con Beatriz Polledo y con Fernando Lastra. Asturias al Día, con Roberto Pato. Y con Amor Argüelles en la realización técnica, en el control de sonido. Saludamos ya a Sara Álvarez Rouco. Sara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, muchas gracias. Jorge Pardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Encantado, como siempre. Fernando Lastra, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y Beatriz Polledo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos muy días. Bien, buenos días. Muchas gracias. Bueno, pues es un informe amplio, aparecen muchos datos, permite hacer una fotografía de la situación en Asturias, creo que con bastante objetividad. Hemos cogido quizás los más llamativos, pero en cualquier caso, Fernando, ¿cómo es esa fotografía desde tu punto de vista que reflejan estos datos que se presentaban en la Junta General el otro día, el día 17? Bueno, Europa, porque trae causa de una red europea que analiza la situación de la pobreza y la exclusión social, utilizan el mismo procedimiento de lo que se llama la tasa AROPE. Quiere decir esto que la pobreza teóricamente se puede medir. Y utiliza una serie de variables sobre las que, bueno, pues no deja de haber también generalmente cierta polémica sobre si dan la visión correcta o incorrecta de ese fenómeno que denominamos pobreza. Ya es bastante llamativo que la pobreza se mida, pero necesitamos datos objetivos para saber cuál es la realidad social de los ciudadanos en cada país o en cada comunidad autónoma. En términos de la tasa, tal y como se concibe, todas las comunidades autónomas en relación a España tienen la misma medida. Medimos todos con esas 3 variables que has mencionado en relación a la pobreza relativa, a las variables materiales y a la situación laboral. Y eso indica que podemos estar más o menos, compararnos, homogenizar los datos y tener una visión relativa de dónde mejora, dónde no mejora. En Asturias, afortunadamente, la situación respecto a lo que indica la tasa mejora. Tener 5 puntos de diferencia, casi 6,
de diferencia respecto a la media española indica que Asturias tiene en estas variables una situación mejor. Habrá que explicarse también cuáles son las razones, porque las hay de tipo social, de tipo económico, hay de distintas razones. Lo importante es saber si tenemos políticas adecuadas para intervenir, si hay posibilidades en nuestra comunidad y en nuestro país para intervenir y mejorar una situación que es dramática, que afecta a un porcentaje muy elevado de la población, tanto en Asturias como en España. Estamos hablando de 12 millones de españoles que se encuentran y españolas que se encuentran en esta situación y que necesitamos mecanismos de intervención política y social. Y creo que eso es lo más importante, intentar compartir las distintas opiniones que podamos tener para decir cómo se aborda este problema, que no es exclusivo ni de Asturias, ni de España, ni del mundo. Hay demasiada pobreza en el mundo, que es extraordinariamente rico. Esa es la gran paradoja. Un mundo rico con millones de pobres. Beatriz. Sí, bueno, pues antes ya de entrar en detalle en algunos puntos concretos, es cierto que el informe AROPE, un año más, es una herramienta, yo creo que muy potente de análisis y que, bueno, es verdad que utiliza diferentes métodos para medir la pobreza, ¿eh? Yo creo que en principio diferenciar norte y sur, eso siempre tenerlo en cuenta a la hora de analizar la pobreza, en este caso en España. Siempre, bueno, pues las comunidades del sur arrojan otros datos respecto a las comunidades del norte. Y también es cierto que veníamos de una situación muy mala en los últimos años. Después de la crisis sanitaria se habían disparado los índices AROPE, y ahora es cierto que bueno, hemos visto cómo hay una cierta relajación y al menos se está estancando, ¿no? Yo creo que bueno, pues hay que reconocer que la tasa este año es de un 20,9, que ha bajado, pero también hay que ser conscientes de dónde veníamos y de dónde estamos ahora mismo, que seguimos hablando de 210.000 asturianos que siguen en este, bueno, pues en este estado, ¿no?, de riesgo de pobreza o exclusión social. La mejora, pues siempre es bienvenida. También es cierto que estamos lejos, que lo decías tú también, Roberto, al inicio, de muchas regiones de Europa donde los índices están por debajo del 15%, con lo cual nos queda mucho trabajo por hacer. Y también es cierto que estamos lejos no solo de converger con Europa, sino también de esos objetivos que nos habíamos marcado en la Agenda 2030. Así que sí, hay avances lentos y hay avances desiguales, en donde hay colectivos que informe tras informe se pone el foco. Y bueno, eso yo creo que podemos hablar luego en la segunda parte de lo que sería la tasa de menos de 18, de las mujeres. Primero saber qué colectivos siguen estando afectados año a año en este informe, y luego, por supuesto, nosotros desde las administraciones qué podemos hacer, ¿no? Bien. Sara. Sí, pues buenos días. Yo antes de nada queríamos desde nuestro grupo Vox tener un recuerdo, sí, un recuerdo y un apoyo, que no me salía la palabra, para todas esas personas que están viviendo y los afectados del incendio del Monte Areón. Bueno, eso lo primero. Esta mañana, sí. Sí, esta mañana, sí. Nosotros parece que estamos viviendo, y de verdad, con todo nuestro respeto, con todo nuestro pesar para estas personas afectadas por la pobreza, pero yo creo que estamos viviendo el día de la marmota, ¿no? Yo llevo 6 años en política y la pobreza es un tema, como decía Fernando, un tema que ya no es de Asturias, de España, sino a nivel mundial, pero 6 años en política y 6 años viviendo la misma situación. Mira, en la otra legislatura se había, por parte de la Consejería de Servicios Sociales, se había encargado un informe a la Universidad de Oviedo para saber de dónde venía la pobreza. Entonces, seguimos en el 2025 esperando por ese informe, que todavía no sabemos dónde está, y generando pobreza de 1 de cada 5. Si es verdad que ahora ya no es 1 de cada 4,
sino 1 de cada 5, pero nos tenía que dar vergüenza estar hablando de esto, porque la pobreza ya es estructural. Entonces es una seña de identidad de todas estas políticas que se están viviendo. Decían también que había que tener unos mecanismos de intervención, sí, esos mecanismos de intervención, pero tienen que ser a partir de los políticos. Es que estamos en un punto en que los nuevos pobres tienen trabajo. Y hay aunque haya mejorado este índice, tenemos una tasa de pobreza del 15,6%. O sea que es mucho, un 6,1% vive en pobreza severa. Por tanto, hablamos ya de familias trabajadoras, de gente que paga impuestos y que no llega a fin de mes. Entonces eso sí que tiene que haber una reflexión, tenemos que reflexionar sobre ello, y es un tema que solamente los políticos, hacer buenas políticas es lo que nos puede llevar a salir de este tema que es la pobreza. Bien, Jorge. Bueno, en este asunto, en concreto en relación con el informe AROPE, podemos ver el vaso medio lleno o medio vacío, como en casi todo. Hemos mejorado respecto a años anteriores. Eso es un dato objetivo. No hemos alcanzado el nivel que teníamos en el 2008. Eso también es un dato objetivo. Es decir, medio lleno, medio vacío. Lo que tenemos muy claro es que existe una situación de riesgo de exclusión social de un porcentaje de la población. Y eso obliga a intervenir en el ámbito de la política. Lo que no podemos es agachar la cabeza y decir, aquí no ha pasado nada, ¿no? Es decir, son datos objetivos. Vale, estamos mejorando, tenemos que analizar cuáles han sido las políticas que se han desarrollado que han permitido esa mejora, pero en todo caso es una mejora insuficiente. Porque el objetivo, decía antes Beatriz, ¿no?, es acercarnos a los niveles mucho más reducidos de exclusión o de pobreza que existen en otros países europeos, donde, por cierto, también ha crecido la pobreza. También ha crecido la pobreza. Es decir, partían prácticamente de cero y ahora ya no están en una situación de cero. Están mejor que nosotros, pero no están en una situación de cero. Nosotros también tenemos que decir que en los últimos decenios España ha ido mejorando en cuanto a esos niveles de pobreza y de desigualdad, porque cuando se planteaba antes de dónde viene la pobreza, está muy claro, la pobreza viene de la desigualdad. Es el elemento esencial que justifica la pobreza, y de hecho los países donde existen menos pobreza son los países más iguales. Son los países del norte de Europa, son los países que han venido desarrollando políticas intensas de redistribución y de igualdad. Ese es el elemento esencial. Y los países donde existe mayor nivel de pobreza son también los países más desiguales. Por tanto, la correlación entre una y otra fenómeno, yo creo que es claro. Y esos son los elementos que yo creo que tenemos que analizar de cara a intervenir. Y cuando se planteaba, ¿qué se puede hacer desde la política en relación con esto? Todo. Es el único ámbito desde donde se puede intervenir. ¿Por qué? Porque yo no creo que la pobreza sea un fenómeno natural. Yo no parto de ese planteamiento que es un planteamiento filosófico. Yo no creo eso. Yo creo que la pobreza es un fenómeno que se puede corregir y se debe corregir. Por lo tanto, es un fenómeno en el que la política tiene que intervenir. ¿Cómo? Pues bueno, si la pobreza es la consecuencia de la desigualdad, revirtiendo la desigualdad se termina con la pobreza. Es un elemento esencial y ese es mi planteamiento, en el que luego podemos profundizar, ¿no? Bien, Beatriz, ¿te preocupaban o quería entender algunos datos concretos de los colectivos de las personas afectadas, digamos, ¿no? Sí, que bueno, siempre se pone el foco, y en los últimos informes así sigue siendo. Y por un lado tenemos la brecha de género. Las mujeres siempre están más afectadas por todo, bueno, pues en los informes viene reflejado, ¿no? Como siempre la mujer, pues bueno, pues la precariedad laboral incide. También los menores, tenemos un dato preocupante que roza el 36%, lo que es la tasa de pobreza, si estamos hablando ya de menores de 18 años. También se hace referencia a las familias con hijos, también donde el índice de pobreza
pues también aumenta. Y por introducir también algo que yo creo que está presente en todo el informe, es el tema de la vivienda, ¿no? Yo creo que este es un tema que no podemos perder de vista, y hay un dato preocupante, ¿no? Hogares que residen en vivienda de alquiler a precio de mercado tienen una tasa AROPE del 42,4%. O sea, se dobla la tasa AROPE en estos colectivos de familias que viven en el alquiler. Y claro, este dato enlaza con el problema que tenemos de accesibilidad a la vivienda, enlaza cómo ha subido el precio de alquiler de la vivienda y cómo ha subido el precio de la vivienda en general, y esto tiene una incidencia directa en todas las familias, porque si tienes que pues dedicar de tus recursos, como también se dice en el informe, solo para alquiler de vivienda y suministros, un 35% de los ingresos, pues es muy complicado que las familias puedan, no solo imposible revertir la situación, podríamos decirlo. Si tú tienes unos ingresos y el 35% directamente se te va solo a lo que es pagar tu casa y pagar los suministros, lo que te queda para el resto, pues es imposible, ¿no? Es imposible. A todo esto habría que añadir el efecto de la inflación, evidentemente. El coste de la vida, lo que ha subido, pues también influye directamente en estos índices de pobreza. Con lo cual, yo creo que desde la política tenemos que poner el foco, sí o sí, en la vivienda, en lo que estaba sucediendo con la vivienda ahora mismo, esa accesibilidad a la vivienda y los recursos que se consumen para poder tener un hogar. Y eso incide muy directamente. Y luego el otro gran foco es el empleo. Yo creo que son las dos grandes cuestiones que pueden ayudar a salir de la pobreza. Claro, empleo de calidad y empleo, por ejemplo, en las mujeres hay sectores muy feminizados donde los sueldos son precarios absolutamente. Y el empleo temporal y muchas otras cuestiones. Pero yo creo que la vivienda es un tema a tener muy en cuenta, y luego se hablaba, todo se puede hacer desde la administración. Claro que se puede hacer todo, de hecho se está haciendo mucho. Y si no hubiera las transferencias, tanto del Estado como de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos, el índice de pobreza pues iría casi a un 50%. O sea que estamos sosteniendo o bajando ese índice o esa tasa AROPE o exclusión o riesgo de exclusión, también por las ayudas que llegan desde las diferentes administraciones. Y ahí habría que abrir otro debate de si están llegando bien esas ayudas o estamos teniendo el foco adecuado, y luego en el siguiente turno hablaré de otras cuestiones que también refleja el informe. Fernando. Bueno, yo no tengo así discrepancias sustanciales con lo que me preocupa entonces con lo que estoy oyendo, pero estamos centrándonos en un medidor que se llama la tasa AROPE, que tiene una serie de criterios que funcionan para analizar la realidad en el conjunto del país y también en ámbitos europeos, y para todos igual. Pero eso no quiere decir que realmente nos den una radiografía correcta de la situación, y mucho menos que nos dé una orientación precisa de las razones, de las causas de la pobreza. Se van mencionando algunas cosas. Se dice, pone de relieve las diferencias norte-sur. No. Lo que pone de relieve es que hay niveles de desarrollo diferentes en el norte y en el sur. No es previo que haya un norte y un sur, es que hay niveles de desarrollo. Es que se obvia, pero bueno, se obvia porque no se puede decir todo, pero no es lo mismo ser pobre en una ciudad, en Madrid o en Nueva York, que ser pobre en una zona rural. Es decir, ser pobre en el sentido de carecer de las mismas cosas. En un sitio es dramático y en otro puede ser incluso, gestionable. Pero lo más importante de todo esto no es lo que indica la tasa AROPE por sí misma, sino la radiografía
que hay detrás de cada de las personas que señala tasa AROPE. Porque hablamos de que efectivamente hay un problema muy serio con la vivienda. Lo hay. Y si tienes que destinar más del 30 o del 40% de tus recursos para la vivienda, tienes un problema. Y ese es un problema que tiene muchísima gente. Pero la radiografía indica cosas extraordinariamente paradójicas. Los porcentajes de población con tasa AROPE con empleo es del 30%. Tienen empleo, tienen retribución salarial. Que tienen formación media e incluso alta, los porcentajes van al 53% aproximadamente de formación media y al 18% de formación alta. Que tienen vivienda, casi el 95%. Se encuentran en situación de pobreza con vivienda. Entonces hay un problema que acabas de mencionar como de pasada, pero yo quiero detenerme en él. La ausencia de empleo, las cuestiones relacionadas con el empleo y con la dignidad del empleo. Todos los empleos son dignos. Lo que no es digno es el salario. Son los salarios. La indignidad está en que los salarios no sacan a la gente de la pobreza. Estamos ante trabajadores pobres y que no llegan a fin de mes. Y esa es una cuestión de un alcance social, político y económico. Y ese es el gran debate. El resto de lo que aportan las políticas públicas para combatir, para restablecer la igualdad de oportunidades, las posibilidades de salir de situaciones de vulnerabilidad, son muy importantes. Pero no hay política pública eficaz, posible, sin una política fiscal. Los servicios públicos, el acceso a los servicios públicos, la garantía de los servicios públicos, que es la red, la cobertura que tienen las personas más vulnerables, el patrimonio de los que no tienen patrimonio, son los servicios públicos. Y ese es el gran reto. Y si no queremos hablar de ello, no lo hablamos. Pero si no estamos... Hablamos de todo, por supuesto. No digo que no, pero... Hablamos del tema fiscal... En ese tema estaremos en la superficialidad del problema. Otra tertulia. Sí, es otra tertulia, pero tiene que ver con esta. Bueno. Sara. Sí. Bueno, escuché muchas cosas, pero una de ellas, que además lo dije en mi primera intervención, es decir, estamos en un punto en que los nuevos pobres tienen trabajo. Es cierto, tienen trabajo. La tasa AROPE, ya refiriéndome al tema este de AROPE, sí es cierto que no podemos ir a esa tasa en sí misma, es decir, con números, ¿no? Porque aquí tenemos, pues, unas personas que están en riesgo de pobreza y exclusión social, son pobres, otros que son pobres, pero pobres que no tienen nada. Entonces, al final yo creo que no nos podemos fijar en eso, nos tenemos que fijar en por qué hay esto. ¿Por qué pasa esto? Y nosotros lo tenemos muy claro y vamos por donde iba. Sí, lo tenemos clarísimo. Lo tenemos bastante peor. Lo tenemos muy claro, pero lo que pasa es que los que están gobernando, yo creo que no lo tienen muy claro, evidentemente. ¿Por qué? ¿Por qué, Fernando? ¿Por qué? Porque lleváis muchos años gobernando y estáis creando pobreza. Y es así. Lo que es si hubiese riqueza no había pobreza, por lo menos había un equilibrio que no lo hay. Entonces mantienen, y es verdad, estas políticas que se están haciendo, estas políticas socialistas, que es donde estamos, mantienen este umbral de la pobreza, y lo mantienen porque son a los que subsidian para justificar ese, vamos a llamar, que no lo quiero llamar así, pero sí, ese falso progresismo. Y es verdad, porque decían, hablando de empleo, vamos a ver, políticas de empleo, nosotros siempre decimos, vale, a las personas vulnerables, a esas personas vulnerables, por supuesto que hay que ayudarlas, sí, pero siempre pendientes de que tengan un empleo, evidentemente, o sea, que temporal, esa ayuda siempre tiene que ser temporal para nosotros. Pero ¿qué pasa? Que es que aquí las ayudas son infinitas y esto no puede ser porque cada vez hay más personas subsidiadas y es imposible sostener un sistema así. Cada vez hay más pobres. Entonces, ustedes
hacen presupuestos. 2.200 para sanidad, no sé cuánto va a ser este año para sanidad, para servicios sociales, ayudas a la de emergencia. ¿Dónde están? ¿Dónde están esos presupuestos? Después dicen que no ayudamos nosotros o que no apoyamos los presupuestos. Eso nos dicen, pero es que son políticas que no funcionan, porque así está la pobreza. Es decir, por mucho que se practique, y además lo estamos viendo, por mucho que se practique esta política de subsidio, está demostrada su inutilidad y es que son inútiles estas políticas. Por tanto, ¿cómo se puede salir? Aquí hablaron todos de ello, por medidas y por política. La política, pero tiene que haber una política, hacer una política que no sea una política fracasada como la que hay. Tiene que ser política que saque a todas estas personas de donde están. Jorge. Sí, decía antes, se comentaba antes que la situación de pobreza y desigualdad sería intensa, mucho mayor, si no hubiera políticas públicas que la revirtieran. Yo estoy totalmente de acuerdo con ese planteamiento. Es más, considero que precisamente las políticas públicas han sido insuficientes, porque donde más intensas son esas políticas, menos pobreza existe. Estoy por eso muy en desacuerdo con lo que se acaba de plantear. Cuando se habla de que existen situaciones de trabajadoras y trabajadores pobres, sobre todo trabajadoras, lo cual también nos indica que la relación entre pobreza y desigualdad, ¿no? Que es decir, sigue habiendo un problema de desigualdad de género, ¿no? Pero bueno, cuando se habla de trabajadores y trabajadoras pobres, porque sus salarios no son suficientes, yo me pregunto, ¿cuáles son los mecanismos que permiten a los trabajadores mejorar sus condiciones retributivas? Históricamente, pues ha sido siempre su organización en sindicatos. Curiosamente también, en los países donde las organizaciones sindicales son más fuertes, los niveles retributivos son mayores. Alguien me podrá decir que correlación no es causalidad, pero en este caso estoy convencido de que sí lo es. Por otra parte, ¿dónde existen menores tasas de pobreza? Allá donde las políticas fiscales tienen un componente más intenso y más redistributivo, es decir, en los países del norte de Europa. Es decir, por lo tanto, coincido absolutamente con lo que estaba planteando Fernando. Es decir, no hay posibilidad ninguna de corregir las situaciones de pobreza si no es a través de el refuerzo de los mecanismos de protección de los trabajadores y trabajadoras, porque precisamente hay que corregir esta circunstancia de que los salarios no alcancen, y en segundo lugar mediante políticas intensas, como diría aquel ministro de Economía del gobierno del gobierno Rajoy, agresivas, pero en este caso en sentido contrario, ¿no? Para favorecer la redistribución, para favorecer la corrección de los desequilibrios sociales que el mercado produce. Yo tengo que decir que esa es la historia de nuestro modelo social. Es más, ese es el modelo social que está reflejado y amparado por nuestra Constitución, cuando define nuestro país como un Estado social y democrático de derecho. Precisamente está pensando en ese modelo intensamente redistributivo. Es verdad que nosotros nunca hemos conseguido un estado del bienestar, hemos conseguido como máximo un estado del medioestar. Y es verdad que eso también coincide con un abandono de las políticas redistributivas por parte de casi todo el mundo. Casi todo el mundo, digo, de casi todos los partidos políticos. Beatriz. Sí, bueno, a ver, se están hablando aquí ya de muchos temas y evidentemente yo también estoy de acuerdo en lo que está diciendo Sara. Es decir, está claro que el Estado tiene que proteger a las personas más vulnerables, pero eso tiene que ser en un límite de tiempo. Hay personas que no van a poder salir o que va a haber que van a tener que estar protegidas por el escudo de la administración de turno, del Estado. Bueno, pues personas que tienen difícil acceso al mercado laboral, como pueden ser personas con discapacidad. Ahí tiene que estar el Estado, pero esto pasa porque la protección a esas personas vulnerables seamos capaces de darles oportunidades. O sea, esto no pasa por aumentar y estar siempre tirando del subsidio. Esto pasa porque la persona que está en esa situación hay que sacarla de ahí.
No podemos hacer esa situación eterna. ¿Y eso cómo se hace? Pues eso se hace pues que esa persona o bien mejore el empleo, si es que lo tiene, que estamos hablando de los nuevos pobres que son empleados pero que no llegan a final de mes, que no son capaces, o personas que hay que sacar ya sea del salario social básico, ya sea del ingreso mínimo vital. ¿Para qué? Pues para incorporarlos al mercado laboral. ¿Y cómo se genera empleo? ¿Con las políticas socialistas? Yo creo que no están funcionando. De hecho, a los hechos me remito. O sea, aquí en Asturias, que yo sepa, los índices de pobreza, los que hubo, están gestionados por 40 años de gobierno socialista, aquí en Asturias. Más, porque como no existió ni Sergio Marqués ni Cascos... Bueno, no vayamos ahora al debate fácil, ¿eh? Pero es que, ¿y qué está pasando con la... Como si no existierais. No, claro que existimos, pero claro. Es que, a ver, vamos a ponernos en contexto. La situación que tenemos ahora es que a mí me hace gracia, porque en los debates de la Junta General resulta que Rajoy tiene la culpa de lo que pasa con las listas de espera, ya sean sociales, sanitarias. O sea, es tremendo. O sea, Rajoy. Sí, Rajoy lo sacan a pasear. Cuando no hay argumentos, pues sacamos a Rajoy a pasear. Entonces vamos a contextualizar. Aquí el socialismo lleva 40 años. Y en España va 7 años. Lleva 40 años, 7 años de Pedro Sánchez. Es que estás confundida. No, bueno, un poco de régimen tenemos aquí después de 40 años. No te pongas nervioso, Fernando. Aquí no lleva Déjame nadie acabar el 40 argumento, años. porque entonces Termina. Aquí es la democracia, que me pierdo, cada 4 años. Me pierdo. Y el problema de la vivienda, o sea, es que, a ver, vamos a ser justos. Es que el señor Sánchez lleva 7 años. Y el problema de la vivienda la va a acabar teniendo también Rajoy, como todo lo demás. O sea, es fascinante. Como diría Tomé, es fascinante. Pero siempre es una cosa muy de Covadonga. Entonces, ¿qué está fallando? Para mí, todo pasa. Primero, gran problema de la vivienda. La accesibilidad y lo que cuesta el poder mantener un sitio un techo donde crear un hogar, que se nos está llevando el 40% de los ingresos. Es que luego, insisto, la inflación con relación a la subida de los salarios. Es que, y claro, ¿y todo esto por qué pasa? Pues por una política fiscal que desde el Partido Popular, lógicamente, pues está totalmente en contraposición con los planteamientos fiscales que se hace desde los gobiernos socialistas, porque al final, ¿quién crea empleo? ¿Quién crea empleo? Pues habrá que tener las condiciones fiscales para que las empresas, los empresarios, que son los que arriesgan y los que crean empleo, pues de verdad tengan esas condiciones que mejore la posibilidad de que el mercado laboral, pues crezca, se creen empleos y además se pueda remunerar de una forma mucho mejor a los trabajadores. Pero claro, si están ahogados fiscalmente con impuestos, pues difícil solución le veo. Fernando. Una de las virtudes que tiene la tasa AROPE, y no pretendí en ningún momento presumir de cuáles son los resultados que tiene la tasa AROPE en Asturias, 5 puntos por debajo de la media española, es decir, estamos 5 puntos mejor que el resto del país. No quería presumir, pero una de las virtudes que tiene es que se analiza por comunidades autónomas. ¿Por qué? Porque las comunidades autónomas son las titulares de las competencias de las políticas públicas. Eso es responsabilidad de las comunidades autónomas. Y están hablando de los graves problemas que tenemos en una comunidad que estamos mejorando. Entonces, ¿cuáles son las que no mejoran? Las gobernadas por el Partido Popular. A ver, o resulta que... Vamos a ver, hace 2 años... Hace 2 años la tasa de AROPE, Asturias era la peor de todo el noroeste, pero ya no por lo compararnos. es. Ya no lo es. Bueno, ya no lo es. Bueno, pues nada, oye, si estamos estupendos con pero 200.000... perdona, ya no lo es. Esto quiere decir que ahora llegamos ya a la autocomplacencia. Esto está todo fenomenal. Ya te comenté antes que no quería presumir de esa situación. No, es que no es para presumir. Y estábamos hablando de las causas, pero es que si estamos hablando de las políticas son las que se llevan comunidad a comunidad. Y si las comunidades autónomas, el resto de las comunidades autónomas, están peor que nosotros, será porque las políticas que defiendes no son tan eficaces. El problema fundamental es que no podemos confundir los términos. Lo contrario de igualdad no es diferente, es desigual.
Eso es lo contrario de igualdad. Y hace poco estábamos hablando de algo muy distinto a lo que plantean ustedes aquí, de que las ayudas son infinitas, que no es cierto, de que la cobertura atiende a la gente de una manera permanente. Hace muy poco tiempo el mundo, y nosotros aquí en estas tertulias, hablábamos de otra cosa. Hablábamos de la renta universal, de la posibilidad de que todos los ciudadanos, por el hecho de ser ciudadanos, dispongan de una renta básica con la que abordar sus necesidades vitales. ¿Y sabéis por qué hablábamos de eso? Porque la sociedad contemporánea, en general, crea bienes y servicios suficientes para mantener a toda la población de una manera holgada. Las diferencias son que las diferencias de renta entre los que tienen mucho y los que no tienen casi nada son abrumadoras, y para eso se necesita redistribución. Y claro que hay mecanismos para hablar de la intervención política y social, organizaciones de trabajadores, sin duda, porque es la parte más débil de la ecuación. Legislación laboral, fiscalidad. La legislación laboral tiene, todo el mundo lo sabe, es que la relación entre los empresarios y los trabajadores es desigual. Uno es más fuerte que otro, y es la legislación laboral la que pretende equilibrar esa relación desequilibrada, asimétrica. Sin ella estaríamos perdidos. Por eso reivindicamos una política laboral progresista. Esa es la razón. No, las razones no son de otra naturaleza. A partir de ahí, bueno, pues podemos discutir cualquiera de los otros aspectos. Pero si no tenemos claras estas cuestiones, no creo que se avance. Sara. Claro, evidentemente, Fernando, si no se tiene claro esto, no se avanza, como no se está avanzando. Ya, es decir, aquí tenemos... Castilla y León, en Madrid. Bueno, a mí me da igual. Vox y PT, otra vez. Y no gobierna el PP 40 años. Vox, a ver, yo tengo la palabra. Vamos a darle la palabra a Sara. Y peor, pero 40 años llevan gobernando en Madrid. Bueno, y siguen contentos porque ganan Sí, con mayoría absoluta. Y aquí también, Bueno, No, Sí. con mayoría absoluta no. No, pero aquí estarán contentos. A ver. también, Sara. porque gobierna la izquierda. Sí, Sara, yo. adelante. Bueno, ya veremos, aquí lo que pero se en el está... 27. Vamos a dejar a Sara hablar. Ya lo Y veremos. en Madrid Beatriz. también. En ya Madrid veremos. están contentos, pero ¿qué manía con Madrid? Pero, A ver, pero un sí. momento. Es que Madrid A ver, es una comunidad gobernada 40 años por el PP. Ya, y sigue gobernada. ¿Y, Be- ¿y qué le Beatriz vamos a y hacer si Asturias- Ayuso saca y- mayoría y- absoluta? A ver, Asturias- Beatriz y ¿Molesta? Fernando. ¿Será porque lo hace bien? Be- ¿O son Asturias tontos también. los madrileños? Asturias también, no, pero Como Escucharme nos a mí, dijo por Puente favor. que éramos tontos por votar lo que votamos No, a raíz del había peaje. mayoría Igual absoluta somos todos tontos. y había Beatriz, sin por favor, mayoría un Fernando. acuerdo con vos Sí. que permitió Pero que bueno, gobernara bien. Qué la manía, derecha. qué ¿no? manía No con había Ayuso. tanta Sara, mayoría ade- absoluta. A ver si Adelante, puedo, adelante, sí. puedo. Manía. De momento, Fernando Vox no gobernó, nunca No, gobernó. claro. No. Ni Bueno, Castilla y León, de todas maneras, vamos a ver, aquí se está hablando de algo muy interesante, que Y son en dos Valencia. modelos diferentes, evidentemente, y el modelo que se está haciendo ahora y que se está aplicando ahora mismo no funciona. Me da exactamente igual lo que digan. Es decir, la carga impositiva, ¿por qué suben los impuestos? La carga impositiva es mayor porque cada vez es mayor el número de subsidiados dependientes. por eso. No. Bueno, es que estoy hablando, Fernando, déjame un momento. Y cada vez es mayor la carga social que tienen que mantener los socialistas, que mantienen los socialistas, porque los socialistas es un generador de pobreza, el socialismo. Sí, Fernando, sí, no digas ahí, porque es que nos llevó aquí, es decir, habláis de la desigualdad, habláis de que uno siempre hablabas de que es que el empresario está aquí y hay una desigualdad entre el empresario y el trabajador. Evidentemente, ¿quién crea riqueza? Porque vosotros decís, no, es que no queremos, siempre hay un opresor y el oprimido, porque siempre queréis dividir a la sociedad y seguís el mismo patrón siempre, en lo social, en lo económico, en lo cultural, siempre el mismo patrón. Entonces, ¿qué pasa? El opresor, el oprimido. Siempre lo decís, con las mujeres, siempre. Entonces, ¿qué pasa ahora? Que vosotros decís, claro, hay una desigualdad, pero es que el empresario es el que crea riqueza. Y lo estáis machacando a base de que no se fomenta el emprendimiento. El autónomo se le castiga con unas cargas sociales terribles y es fácil claro, que no hay relevo generacional. Entonces, ¿qué políticas hacéis para que esto mejore? No podéis hacer ninguna política, porque es que al final que queréis dividir y siempre, si se busca la justicia, si se busca la libertad, nadie se va a sentir oprimido
y siempre se va a buscar el equilibrio, cosa que vosotros no hacéis, nunca lo hacéis. Por tanto, ya está bien de desigualdades, de esos desequilibrios, porque es vuestra, la culpa la tenéis vosotros, que sois los que gobernáis. Mira, promocionan ahora mismo, y con esto y acabo, estáis promocionando siempre un modelo de desarrollo empresarial, que es lo único que promocionáis ahora, que es ajustado a quienes son afines a vosotros. Estamos hablando de esas empresas tecnológicas, de esas empresas que son digitalizadas, pero que siempre con arreglo a vuestros criterios y a vuestros afines. ¿Qué modelo económico estáis planteando vosotros? Que el modelo económico que planteáis es machacar al empresario que da riqueza, y vosotros lo único que os dedicáis es a distribuirla a sus afines, a los vuestros, a montar chiringuitos de todo tipo. ¿Para qué? Para después meter a quien metáis. Y entonces, ¿qué pasa? Si, no te rías, que es así. Mira lo que es la historia. Y entonces, ¿qué pasa? Que estamos llenos de chiringuitos por todos los sitios con afines vuestros. Y es el modelo vuestro que no funciona, Fernando. Que no, que lleváis muchos años. Jorge. No, Sara, nosotros no dividimos a la sociedad. La sociedad está dividida y nos limitemos a constatar ese hecho. Jorge, yo creo que eso es un elemento fundamental. De hecho, este informe, el informe AROPE, es la expresión más clara de lo que estamos diciendo. La sociedad es diferente, está dividida porque hay situaciones de pobreza, situaciones de desigualdad, se pone de manifiesto, y nosotros lo único que hacemos es decir, esto que no deja de ser ciencia social, constata una realidad. Yo creo que, hombre, hasta ahí podíamos alcanzar un cierto consenso, es decir, vamos a determinar que esta situación existe, no es que nosotros la creemos, no es que nosotros nos la inventemos, existe, y a partir de ahí vamos a saber o a determinar cuáles son los mecanismos de intervención para corregirla. Se dice, en España se están pagando muchos impuestos. Bueno, en España pagan demasiados impuestos las personas que tienen menos ingresos. Curiosamente, lo que hay un problema también de desigualdad fiscal, que habría que ir corrigiendo. No hay aquí se paga bastante menos impuesto de sociedades de lo que se pagaba en España hace 30, 40 años. Por tanto, hay un problema de descompensación entre quienes tienen la riqueza y quienes pagan los impuestos. Eso es un asunto preocupante. Esto no pasaba hace 30, 40 años en ningún país europeo. Está pasando ahora precisamente como consecuencia del planteamiento mendaz, a mi juicio, de que aquí se pagan muchos impuestos. En España, el porcentaje de recaudación fiscal en PIB es entre 5 y 7 puntos por debajo de la media europea. Eso es en torno a 80-90 mil millones de euros. Por cierto, Donald Trump está empeñado en que una parte de eso se dedique a comprar armas a él. Eso, afortunadamente, tenemos un gobierno que está tratando de evitarlo. Pero, sin embargo, esa diferencia de recaudación fiscal sí que se puede utilizar y se debe utilizar para ser más agresivos, más intensos en políticas redistributivas. Las políticas redistributivas no son la paguita a las personas pobres, no. Las pensiones son políticas redistributivas. Es que ahora pensamos que las pensiones son un derecho que tenemos. Claro, es un derecho que se tuvo porque se conquistó, pero hace 100 años a nadie se le ocurría que los trabajadores, cuando llegaban a una determinada edad, se tuvieran que jubilar. Eso es una conquista de la clase trabajadora. ¿O pensáis que siempre hubo pensiones en la historia de la humanidad? No, en absoluto. Por tanto, es decir, no pensemos que las cosas ahora funcionan mal porque hace 40 años funcionaban mejor o 50 años funcionaban mejor. Al contrario, en este último medio siglo se ha mejorado sustancialmente el modelo social español, sustancialmente. Y yo no voy a decir que ahora en Asturias, en estos 2 últimos años, ha mejorado mucho la situación de la tasa AROPE y que la única diferencia entre hace 2 años y ahora es que nosotros estamos en el gobierno. Correlación no significa causalidad. Pero sí que tenemos que, porque podríamos decirlo, no, aquí hay no, pero sí que tenemos que tener claro que determinadas políticas que se han venido desarrollando durante mucho tiempo en nuestro modelo europeo son las que han conseguido determinados niveles de bienestar, de igualdad, de riqueza colectiva. Y lo que está pasando ahora es que se están planteando por parte de algunos partidos políticos denunciar y renunciar a esas políticas. Y eso nos va a llevar
Porque además hay una cuestión, es decir, los países donde hay menor intensidad fiscal son los que tienen mayores niveles de pobreza y desigualdad. Y los que tienen mayor, es que es científico, es decir, ¿dónde hay menos pobreza? Donde hay unas políticas fiscales intensas y redistributivas. ¿Dónde hay mayor pobreza? Donde prácticamente no hay políticas fiscales, que es un poco el modelo a los que nos quiere llevar ahora la derecha. Beatriz. Bueno, a ver, estamos abriendo el debate ya a muchas cuestiones. Aquí lo que está claro es que aquí hay dos modelos fiscales en esta mesa. El modelo del PSOE y de coalición y convocatoria por Asturias, de Izquierda Unida, toda esa amalgama de la izquierda radical, y está, bueno, pues el modelo que defendemos, que defendemos nosotros, que es el modelo de la... Vamos a ver, desde que Pedro Sánchez está en el gobierno, hemos tenido 100 subidas de impuestos. Menos que con Montoro. 100 subidas de impuestos. No sé las que ha falso. Tenido Montoro, eso lo acaba de decir Fernando, porque queda bien, no sé las que habrá hecho Montoro. Pero bueno, con Pedro Sánchez llevamos 100 subidas de impuestos. En Asturias somos la región donde más impuestos se paga. Los que menos ganan. Esto es muy de justicia social y muy progresista. Hasta que bajó ya los impuestos, entonces, espera, hay que hacer algo porque nos quedamos a la cabeza. Entonces, vamos a ver, yo creo que no sé en qué realidad estamos viviendo. Antes hablé de la inflación. Ya no solo la tasa AROPE, que evidentemente estamos hablando de lo que estamos hablando porque hay una cobertura desde las instituciones, pero eso es lo que hay que corregir. Hay que sacar a las personas para sacarlas de la desigualdad hay que darles un empleo digno. Y eso, el empleo, ¿quién lo genera? ¿La administración? Bueno, también, que han crecido también los empleados públicos, que no digo que en sanidad hacen falta médicos, en educación hacen falta profesores, sí, pero es que hay mucho chiringuito por ahí, socialista, en Asturias, mucho chiringuito. Graciela Blanco ahora ya, ¿os acordáis de la tal Graciela Blanco? Bueno, pues ya le han creado un puesto directivo, y así funciona. Así funciona. Los 40 años de régimen, Fernando, 40 años de régimen socialista, que ya va siendo hora de que se revierta y de que hay otra forma de hacer políticas. Y evidentemente aquí hay dos modelos que venimos a contrastar. Y un modelo, el del Partido Popular, que es la bajada de impuestos. Sí, una bajada de impuestos que ayude a generar empleo, que es precisamente lo que necesita esas personas vulnerables para sacarlos de la pobreza. Y ya estamos un poco hartos también de que sea todo... las clases medias están machacadas también por este gobierno. O sea, personas, familias jóvenes con hijos, están absolutamente machacadas, que no estarán en la tasa AROPE, pero es que llegan con dificultades también a fin de mes. Pero por lo que estamos hablando, este gobierno de Asturias recauda más que nunca, no hay más que ver los presupuestos, son todo presupuestos históricos, y luego otro apartado que podemos hablar es el de la gestión, porque sí, aquí hay mucha red social para proteger a los vulnerables, pero hay 33.000 asturianos esperando por el bono social térmico. Porque, claro, la gestión es impresentable. En servicios sociales es impresentable. O sea, no son capaces ni de gestionar algo tan básico como pagar el bono social, que la gente se pueda calentar en sus casas. Bueno, pues hay 33.000 que están a la espera de cobrar ese bono, pero es que hay unos 16.000 que llevan 4 años esperando por él. Lo mismo podemos hablar de las ayudas al alquiler. Sí, mucha protección. Poco, no, claro que importa. Mira, claro que importa. Y un dato, si me permite. Sí, rápido. Creo que es importante. Y mira, por la cobertura de ayudas en Asturias, lo que es a la vivienda, estamos muy por debajo de la media nacional. Está aquí Jorge. El 1,1%. Cobertura de ayudas para vivienda en Asturias, mientras que la media nacional es un 2,2%. Por lo tanto, sí que hay que ayudar. Y tiene que haber ese escudo social, pero también hay que saber dónde dirigirlo. Y esta es un déficit que está mal dirigido. Ahí lo dejo. Fernando. Bueno, pues efectivamente, creo que la discusión es de modelo. Claro, por supuesto. Sí, no tengo ninguna duda, pero además es que me instalo en esa discusión de una manera deliberada. Pero voy a hacer una precisión. No, aquí no hay ningún régimen. Aquí ya lo hubo. Lo que hay aquí son mecanismos democráticos de elección que deciden que los gobiernos con los que están muy contentos los madrileños, no sé por qué tienen que estar descontentos los asturianos cuando se hace por el mismo procedimiento. Democracia, elecciones.
Claro, Así que por supuesto. Hasta ahí podíamos llegar. midamos un poco la terminología. Pero claro que es una cuestión de modelo. Claro. Voy a deciros las consecuencias del vuestro. Por eso gobernamos en tantas comunidades autónomas, Sí, ¿no? sí. Por el desastre de modelo pues bien, que ofrecemos. Porque claro, con ese argumento te lo tiro en un momento. Como si fuera esta la única razón. A ver, Asturias, Castilla-La Mancha y ya, como poquito. si fuera, ya, pero en otros momentos... Luego, y donde gobernáis, porque os vale cualquiera, ¿eh? Y al revés lo mismo también... Bildu, que pase por ahí. Y al revés también ocurrió. Claro. No, que os vale cualquiera, no. Claro que os vale cualquiera, y más. No me digas a quién os vale vosotros, porque en a este Bildu caso, no. La línea roja del Partido Popular en es este caso, Bildu no. En este caso no acabo de entender exactamente hacia dónde puedes ir. Pues ya Puigdemont y eso ya está blanqueado, pero bueno. Pero voy a lo que iba. Sí, que quedan pocos minutos ya, por favor. Imaginaros el modelo en donde los ciudadanos con esta situación social se tuvieran que pagar su sanidad. Pero ¿quién está hablando de ese modelo? Yo sé, hombre, ¿Cuál es ese modelo? Que se tuvieran que pagar su educación. Ya empezamos con la demagogia. La demagogia no. Yo estoy hablando. Yo defiendo la sanidad pública, la educación pública. Pero la practico, porque yo estudié en la universidad pública y muchos de los que están sentados conmigo, cuando hay que operarse, espera, vale. a la privada. Tú sí. Termina, Fernando. Tú sí lo defiendes. A la privada. Tú y lo sí. practico. Perdona, pero me parece muy bien, pero el hombre no es la medida de todas las cosas. Escucha, del Partido que Popular nos quedan 3 minutos. Déjame hablar. Beatriz, Fernando, de ti. termina. Estoy hablando de tu programa electoral, de lo que dice sobre las pensiones y de la mochila austriaca, y que le digas a los trabajadores que tienen que financiarse su pensión. Bien. Lo dice el programa electoral del Partido Popular. Educación, sanidad concertada, educación privada, sanidad privada. A donde estudiáis los socialistas. Sí, perdona, que tenéis pero un discurso esto, en los parlamentos y en la vida privada aplicáis lo que... Terminando. Esto es por lo que dice el programa electoral y que no haya sorpresas. ¿En qué programa electoral viene eso? Estoy hablando del programa electoral de las últimas elecciones. ¿Que hay que acabar con la sanidad pública, del Partido Popular. Con la educación pública, no hace falta con ser el estado del bienestar? por Dios, hombre. Termina. Si no Fernando, quieres reconocer y no quieres reconocer tu propio programa electoral ¿El qué? y te pones tú de modelo, mejor. Pero el programa electoral dice lo que dice. ¿Qué dice? Esto que te estoy diciendo yo. ¿Qué dice? Bien. Y no me lo puedes negar. Mi modelo Tu electoral... modelo no me importa muchísimo. No, me importa el modelo, el modelo del como PP. Partido Popular. Bien. Estoy hablando del modelo del PP. Terminando. Entonces, Fernando, planteen a la sociedad un modelo fiscal y un modelo de servicios sociales de servicios públicos de esta naturaleza. Bien. ¿Cuál es naturaleza? Me perdí. La que acabo de explicar. Es que no te entiendo lo que me estás diciendo. No me quieres, lo que no quieres es oír. Terminando, que nos quedan Sara y Te Jorge. recomiendo que releas tu programa electoral. Vale. Hombre, y después yo no es que lo relea, es que me lo Bien. sé. y después Perdona, decides no sé. que tienes que abandonar el PP porque no coincide con tu Bien. punto de vista. Última reflexión, Sara. Sí, última reflexión, que estamos viviendo en un mundo y en una Asturias subsidiada, que esto no puede ser, que prometen cosas gratis, que las cosas gratis de algún sitio va a salir. La primera medida que hay que tomar es que vaya desapareciendo los dogmas socialcomunistas, que es lo que nos trae por la calle de amargura, fomentando la competitividad, favoreciendo la libre competencia, generando desarrollo económico, que esto no lo tenemos, y no penalizando a la sociedad con cargas innecesarias. Jorge, 30 segundos. Con los planteamientos que acabo de escuchar, el índice de pobreza se dispararía. Por eso nosotros defendemos justamente lo contrario. Defendemos luchar contra la desigualdad, luchar contra ese planteamiento ultraliberal que nos lleva al desastre. Bien, Beatriz Pollado, llegamos al final. Muchas gracias. Bueno, me quedé aquí colgada la brocha. Muchas gracias. Bueno, es el tiempo que tenemos. Seguiremos. Es que discutís mucho cuando estéis juntos, Fernando. Muchas gracias. Sí, gracias. Gracias. Tendréis que venir más veces. Gracias también a Beatriz, que además le recomiendo una lectura para este fin de semana. El programa electoral del Partido Popular. Bien, Sara Gracias. Álvarez Rocco, muchas gracias. Y Jorge Pardo, muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, pues hoy en la entrevista vamos a charlar con Celia Posada y con Miguel Ruiz, más conocido como Misi. Celia es la vocalista, guitarra de Defen, una banda de la que sin duda
nos habréis oído hablar, porque los venimos poniendo desde hace bastante tiempo. Es un grupo que nos gusta mucho. Missy además es el guitarrista también de Fen, y están aquí porque hace muy pocos días, el 16 si no me equivoco, la semana pasada, publicaban su primer disco, su primer álbum, Rojo Despertar, con una portada fantástica además, de la que sin duda tendremos tiempo para hablar en la entrevista, y porque dentro de muy pocos días, el 6 de noviembre, tienen un concierto en Oviedo, en la sala Tribeca. Y bueno, pues es un placer teneros aquí, Celia. Muchas gracias. Gracias. Ya teníamos ganas de que pasases por aquí. Y Missy, muchas gracias también por compartir este tiempo con nosotros. Creo que tenéis entre las manos un discazo, Rojo Despertar. Fuimos escuchando algunas canciones en los últimos meses, ¿no? Vuestros singles y demás. Uno de ellos, si me permitís, ponemos un fragmento, es Tus manos, que nos llegó Celia, esa canción, fue escucharla y flechazo, ¿no? No sé si le pasó a más gente, pero no, para nosotros fue así. ¿Qué te parece? Pues, ¿qué más puedo pedir, no? ¿Qué podemos pedir? Muy bien. Bueno, lo escuchamos, ¿vale? Sí. Pues nos cautivó por, no sé, por unas cuantas cosas, ¿no? Por las letras, por la atmósfera que generáis en esta canción, por tu forma de cantar, Celia. Realmente guapa, muy guapa. Gracias. ¿Cómo os sentís ahora con el disco, Missy? Pues expectantes un poco, ¿no? O sea, contentos, muy contentos porque haya salido y con el apoyo que tiene, y expectantes un poco para ver las fechas que tenemos adelante por presentarlas y cómo funcionan. Bueno, el disco ya lo habéis probado, creo, habéis hecho un Encajados en el Jovellanos en verano, ¿no? Sí. En julio, si no me equivoco. ¿Qué tal esa experiencia, ¿no? Tocar en ese escenario, ¿no? Pues muy buena. Era como el sitio perfecto para tocar nuestro disco. Y bueno, sí que hemos ido presentando así poco a poco ya el disco antes de sacarlo, pero ahora ya va a ser otra cosa, ¿no? Vale. Yo os vi hace poco en el Argayu Fest. También fantástico concierto. Me gustó, era la primera vez que os veía y no sé, creo que generáis muy buen clima. Qué bien. A la hora de tocar, ¿no? Eso esperamos. Sí. Creo que tengo la sensación de que lleváis mucho tiempo trabajando, ¿eh? Porque, quiero decir, las canciones no son fruto del azar, aunque se pueda pensar, ¿no? En algunos casos, ¿no? Del azar no. O sea, sí que llevamos tiempo trabajando en lo que sería un poco el sonido o la propuesta que queremos dar, pero este último año fue un poco raro componer y grabar. Sí que fue, no diría contrarreloj, pero tampoco con un tiempo muy sobrado. Ha sido una forma de hacer un disco, yo creo, muy poco ortodoxa. Sí, en plan, nosotros comenzamos hace 5 años ya y paramos, y sí que es verdad que ahí pues se fue gestando lo que es a día de hoy, pero todo se inició hace 1 año y medio realmente. Y las canciones fueron componiéndose durante fue juntarnos nosotros, hacer así como, bueno, pues como piña, equipo, encajar, como 2 piezas que de repente encajan y sí. Y el sonido se hizo pues hablando de nuestros gustos, influencias, yendo a conciertos juntos, diciendo queremos ir por aquí, y dejando también un poco que a la música pues le invada pues todo lo que ha escuchado él en su vida, lo que he escuchado yo, que aunque se parece, pues... Claro, digamos que las canciones las hacéis juntos. Bueno, más bien compone ella lo que es la estructura, la letra, la melodía, todo. Yo más o menos arreglo un poco por encima, ponemos en común arreglos. Vale. Sí.
Bueno, en ambos casos venís de una trayectoria importante, ¿no? Anterior a Defén, habéis estado en otras bandas, ¿no? Quiero decir que no sois unos recién llegados, Celia. Sabéis cómo va esto, ¿no? Sobre todo ellos. Sobre todo él. Yo soy más recién llegada. Sí. Pero bueno, así todo, creo que habéis estado ya en Autobahn, ¿puede ser? Autotán. Autotán. Corista de Autotán. Corista. Suena muy bien. Bueno, y tocabas un poco en solitario algunas veces, ¿no? Sí. Poquita cosa. Poca cosa, realmente. Hurgué en YouTube, te encontré. Sí. Lo sabes. Se rastreaste ahí. Sí, sí. Tú vienes de bandas como Acid Mex. Sí. Potentes, ¿no? Bueno, con sí, tuvo su momento, ¿no? Tuvo su momento. Tuvo su momento. Bueno, pues desde hace un año más o menos, año y pico, venís trabajando. Tengo la sensación, si no es así me lo decís, de que tampoco vais con excesivas prisas. Quiero decir que son canciones que tienen su tiempo, que requieren su tiempo, también para la escucha, ¿no? Porque es donde podemos encontrar un montón de matices, ¿no? En vuestras composiciones, ¿no? Incluso en vuestros directos. Es decir, el otro día, lo comentaba antes contigo, Missy, no sé, viéndoos cantar, ¿no? Viendo cómo desarrollas las canciones con la guitarra, ¿no? El peso que tienes, o la voz de la voz de Celia, y una copla ahí brutal, ¿no? Qué bien, sí, bueno, fue algo que nos costó tiempo y trabajo, que era pues hacer arreglos encima de la voz de Celia, que no estropeasen la voz, que todo se juntase bien. Y sí, yo creo que estamos contentos con ello. Vale. Bueno, tenéis una pequeña gira ya, ¿no? Porque hablaba del día 6 en el Tribeca, luego estaréis en León, en el Gran Café, otro sitio que creo que impone un poco. Bueno, no sé si tocaste. Yo tengo recuerdos, sí, tocaste ahí con Acid Mex, ¿no? Tienen una programación muy potente también, estos amigos de León. Y luego vais a estar en enero ya en el Inverfest, en la Sala Siroco. No sé si son palabras mayores, Celia. Sí, sin duda. Pero bueno, vais con el disco. ¿Qué es lo que hacéis ahora en el directo, no? ¿El disco completo, más o menos? Sí, nos dejamos. Sí, algún tema también disco completo en inglés, y ¿no? sí, algún tema de antes en inglés, que es como empezamos. Sí. ¿Por qué se cambió al castellano? Que es el proceso natural. Sí. Hay que ir a quién eres tú y cuál es tu idioma. Es lógico, solo que sí que creo que se da cuando se tiene que dar, ¿no? Porque mucha gente a mí me dijo desde el principio, tienes que escribir en castellano, es que en inglés no conecto con ello. Y yo siempre dije, mira, la expectativa de los demás me importa, pero al final tienes que ponerte a escribir y que surja. Claro. Porque si no, pues no. Vale. ¿Es un proceso largo el vuestro para las canciones? Depende, ¿no? Depende de qué canción. O sea, habitualmente, siempre. A mí lo que me llega es un audio de WhatsApp de Celia con una canción, ella tocada en casa con una acústica. Y yo pues intento aportar mis arreglos de guitarra y bueno, pues vamos mandándonos así un feedback de ideas. A veces va la primera y a veces tienes que hacer 3 versiones, 4 versiones. Yo sé que con el Encantador y fue como un par de versiones bastante largas hasta que llegamos a completar lo que es. Es que en esto tenemos como una experiencia diferente, por eso digo que el proceso extraño para mí, o por lo menos cuando comento con otras personas que componen, porque es como un poco solitario al final, ¿no? A veces nos juntamos, pero hay mucho trabajo que ha hecho cada uno solo, ¿no? ¿Tenéis disciplina a la hora de ensayar? ¿Ensayáis todas las semanas? Yo diría que no. ¿No? Disciplina no. Igual ganas por hacerlo y meterse a atracones y yo qué sé. Igual disciplina sí hay, lo que pasa es que hay falta de calendario y de... Vale. Sí, puede ser, es verdad. Entendida a vuestra manera, nosotros, la disciplina... disciplina hay, sobre todo con la banda, pero... Vosotros cada uno la maneja, ¿no? Cada banda la maneja a su manera, lógicamente, ¿no? Bueno, vamos a poner otra de las canciones que a mí también me gustó. Quizás no fue la que más me gustó al principio, pero hoy dándole otra escucha al disco, pues voy a incluir esta. Se titula La Iglesia. ¿Qué nos contáis ahí, Celia? Sácame un poco las palabras, porfa. Vamos a escucharla. La Iglesia.
Bueno, es una versión de tu experiencia, Celia, entrando en iglesias, ¿no? Podría ser porque estudié historia del arte y fui guía en una iglesia, en la de mi pueblo. Sí. ¿Qué es? Santoña, Cantabria. Ah, vale. Intentaba ver la iglesia. Bien. La iglesia de Santa María del Puerto. ¿Así que viene de ahí? No viene de ahí, no. Supongo que era, pues no sé, es una canción sobre el amor y el, no sé. El amor a Cristo. El amor a Cristo. Es vuestro universo. Las letras, en el fondo, forman parte de vuestro universo, ¿no? Personal. Hay muchas cosas personales. Diría que es un universo personal. Subuniverso personal, ¿no? Resumido todo en Filomena, por ejemplo, que es otra de las canciones del disco. Sí. Sí, ¿no? Sí. El otro día cuando te vi en casa hiciste una presentación de esta canción buenísima, ¿no? De Filomena. Sí, suelo comentar un poco que es una canción que inspiró mi bisabuela, Filomena. Bueno, porque vivió una historia de amor muy particular y poco convencional y claro, estamos hablando de los años 30, ¿no? Y como que yo me sentí conectada un poco con ella, que Filomena significa la que ama cantar, empezando por ahí. Y bueno, pues eso. El amor, pues visto desde distintos... Vale. Bueno, de FEN sois vosotros dos, pero también tenéis a otro compañero que es Antonio Tamargo, ¿no? Grabó también con nosotros el disco. El disco, ¿no? Toca la batería, toca con otras bandas también, ¿no? Pero bueno, creo que lográis muy buenas canciones, ¿no? Con sus aportaciones. Y la grabación del disco fue precisamente en Cantabria, ¿no? Sí. Con Brian Hunt, que es además el productor, ¿no? ¿Cómo fue trabajar con él? Pues muy bien, la verdad. Le conocimos a raíz de un premio que ganamos allí en Cantabria, y bueno, pues el premio era grabar allí en los estudios de Brian Hunt. El Nido, ¿no? Sí, el Nido se llama, ¿no? El Nido Studios, y colaboramos. Fue una suerte de colaborar con Club del Río. Claro. Y a raíz de eso, pues nos gustó mucho el sitio, nos cayó muy bien Brian, estábamos muy a gusto y decidimos grabar el disco entero allí. Vale, el sitio, bueno, yo no lo conozco, vi las fotos, es un sitio que parece fantástico, ¿no? Sí, la verdad que es muy guapo. Es como de cuento. Es como de cuento, como ¿no? en la casa de Blancanieves y los siete enanitos. Creo que, no, si no me equivoco, el arquitecto que hizo todas esas casas que están allí es el mismo que el de ¿cómo se llama? Los otros. Ah, vale. De la casa de que también está ahí, muy cerquita, está cerca, muy cerquita, ¿no? Sí, la casa es muy buena. ¿Grabasteis todos juntos? ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo grabasteis? Buah. Cuando empezamos con El Encantador sí grabamos juntos, pero luego ya se iba complicando agendar y ya fuimos a veces por separado. Sí, eso fue caótico. Más Miss y yo. Algunos días que dedicábamos solo que grabar a Tony baterías y bajos, y nosotros no grabábamos nada, marchábamos, al siguiente lunes volvíamos solo Celia y yo, grabábamos guitarras y voces, y otras canciones las grabábamos en Oviedo y luego las completamos en el Nido. Fue caótico, pero bueno, con un buen resultado, yo creo. Sí, bueno, o sea, a la vista está, ¿no? El resultado. Seguramente que aprendisteis un montón, ¿no? Porque trabajar de esta manera a veces, no sé si los deseos a veces se confunden con la realidad, ¿no? Cuando toca llevarlo y toca grabar, ¿no? Sí. Perdón, que estaba en otro lugar. Para mí ha sido mucho aprendizaje y estoy muy feliz porque es de lo que va todo esto. Ellos tienen mucha más experiencia, ellos saben mucho, pues, de sonido, ellos en casa graban, mezclan y yo alucino y siempre me quedo con... Tiene una buena pedalera, creo, ¿no? Sí. Ahí la verdad que no voy mal. No vas mal, ¿no? No. De cachivaches. De cachivaches. Bueno, yo creo que las canciones también están para eso, ¿no? Para probar un montón de cosas. Yo creo que es parte de la producción, hacer una versión de la canción que no te guste, que te dé otra opinión de alguien que opina diferente al final, y pues mejorar de cualquier... O sea, todo el mundo aprende en cualquier proceso, tengas experiencia o no. Desde luego que sí. Claro, los directos... no es que vuestras canciones entiendo que sean difíciles de llevar al directo, pero sí requieren de un buen escenario, ¿no? Y de un buen sonido, claro. Sí, una acústica, ¿no? Estar cómodo. Sí, hay mucho reverb, ¿no? Tanto en guitarras como voz. Y yo además canto
bajito. Bueno, es lo que hay. Sí. Y a veces es complicado, ¿no? Siempre cuesta un poco. Dinámicas. Bueno, entiendo que llegarán festivales, no sé si os gustan más estos conciertos como el que vais a tener el día 6 en Tribeca, una sala más pequeña, la de Siroco, que aunque es grande, no deja de ser sala. Quiero decir, ¿dónde os gusta más tocar? ¿Salas, aire libre, festis? ¿A ti no te gusta más? Pues yo todavía No te lo planteas. no lo tengo claro. Que venga todo, ¿no? Y así. La verdad es que el Teatro Jovellanos fue fascinante. Es que empezasteis muy Sí. alto, claro. Yo creo Es que empezasteis a un nivel... que a nivel de sonido y de comodidad y de tiempos, creo que cualquier músico diría una sala. Sí. Pero bueno, si quieres que te vea gente, que tenga repercusión, hoy en día los festivales son bastante necesarios. Claro. Porque sois de etiquetas, Michi. ¿De estilos de música? Sí. No. Creo que tendremos preparadas, ¿no?, unas etiquetas por si nos preguntan, pero no. Yo no soy, Sí. no soy nada de etiquetas y soy bastante malo poniendo etiquetas a los grupos. Igual hay demasiadas etiquetas, ¿no? Hay demasiadas, para mi gusto. Es que luego no dicen nada, ¿no? ¿Cuál- Dicen poco. Por curiosidad, ¿cuáles son las que tenéis preparadas? Dream Pop, creo que es Dream una Pop, de bueno, ellas. es la que más suena, ¿no? Es la que más... Indie está muy pervertido, yo creo, No, indie a no. día de hoy. No. Y bueno, pop en general, ¿no? Pero Dream Pop es como algo más alternativo, enfocado al sonido que tenemos. Pero bueno, yo qué sé. Bueno, hacéis música, Que la hacéis gente canciones, opine, ¿no? ¿no? Que la gente diga. Hacéis música y hacéis canciones y ahora además el disco ya se puede no lo tenéis todavía en formato físico, pero se puede escuchar completo ya, creo, ¿no? En Spotify, Sí, en todas las todas las plataformas. plataformas, ¿no? Sí. O sea que hay material ya para escucharos. Incluso creo que el Encajado se puede ver ya también, ¿no? En el canal de YouTube Eso es. de Encajados. O sea que también hay material para veros. Sí, sí. Y que cada uno saque sus conclusiones, ¿no? Rojo Despertar, la portada, que creo que es la que se puede ver en las plataformas también, es flipante, ¿no? ¿De quién fue la idea? ¿Quién os la hizo? Nos la hizo Gonzalo Laborda. Y bueno, pues fue cosa mía porque, bueno, hace un año yo pues me obsesioné con el rojo como un elemento que si incorporas en tu vida tiene como un poder para cambiarla, y así se inició Rojo Qué Despertar. guapo. Bueno, ahí hablábamos de Brian Hunt como productor, colabora también en una de las canciones, si no me equivoco, ¿no? Y Ujú. también colabora Tania Pereira, ¿no? Sí, Eso es. sí, muy Estamos muy contentos con ella, la verdad. Sí, sí. Ahora está tocando con nosotros, entonces está haciendo equipo Vale. y es que es un artista Qué increíble. buen trabajo el suyo, ¿no? Sí. Está buenísimo. Tiene un poder para conectar. Estuvo aquí el muy otro día, fuerte. sí. Hablando del Argallo Fest y escuchamos alguna de sus canciones. ¿Sí? Una cosa que hizo con Ferla Mejía, muy curiosa también. Sí, sí. Muy guapa. Es una generación que están apareciendo cosas muy interesantes, ¿no? A todos los niveles, pienso, ¿no? No sé si lo compartís. Sí, yo creo que se nota Sí, un yo poco creo que diferencia con otras generaciones sí. anteriores. Bueno, ni mejor ni peor, ¿no? Es lo que llega en su Diferente, ¿no? lo que llega en su momento. ¿Qué guitarras tienes tú, Missy? ¿Qué guitarras tengo? O sea, ahora mismo estoy usando una Strato, Sí. una Fender Custom Strato. Esta que llevas en los directos, ¿no? Es así. Ujú. Y bueno, pues tengo una Telecaster china, estas bastante baratas. Tengo una SG de los 70, japonesa. Tengo una Paul Reed Smith, bastante Es un montón. antigua. Sí, pero bueno, usar. ¿Funcionales? No, funcionales tengo bastantes, pero uso solo esta. Sí, vale. Tocas también la acústica, ¿no? Ujú. Celia, es tu compañera, digamos. Sí, a ver, me gusta más tocar la eléctrica en realidad. Pero bueno, Bueno, una Fender Duosonic, si hay que poner el nombre, Vale. yo lo pongo. bien. Bueno, Fender, vale. Ahora, si yo tuviese conocimientos suficientes, os diría, wow, pues, a mí me molan más las, no sé, las Gibson. Bueno, Yo lo pienso muchas veces, ¿eh? Que bueno, ahora somos muy equipo Fender. Cuando tocamos tres eléctricas estamos las tres con Fender. porque influye mucho el sonido, ¿no? Está claro, ¿no? Que no es lo mismo tocar una guitarra que otra, ¿no? Pues sí, bastante. Y yo siempre lo pienso, ¿no? Para unas canciones
que igual requiere, grabé con otras guitarras allí con Brian, la verdad, en otras canciones, y lo noto cuando estoy tocando. Me falta ahí amplitud a veces. Bueno, o sea que bien. Ligerío. Decíais que llegáis por caminos diferentes a Defén, con gustos diferentes. ¿Qué es lo que escucháis? Yo sí que escuché muchísimo rock de los 70, pero bueno, me gusta bastante el neo soul, el pop alternativo, y ahí es donde nos juntamos un poco, donde coincidimos con el pop alternativo. Sí, no sé, yo en realidad como creo que escuché mucha música. Mi tío a mí cuando era adolescente me hizo como una educación elemental que había que conocer, y luego ya pues yo creo que tiré más hacia los 90, 2000, sobre todo artistas mujeres como PJ Harvey o Feist me llegaron mucho. Y no sé, Widow's Peak es un punto de encuentro entre nosotros. Que encontramos o buscamos encontrar. ¿Ese es el grupo de Roback? ¿Roback? No. No, son neoyorquinos. Neoyorquinos, sí. Es que lo tenía apuntado por algún lado, pero se me fue. Bueno, o sea que en el fondo ejercen influencia la música que escucháis a la hora de 100%, total, ¿no? 100%, sí. O sea, sí. Total. Pero bueno, es verdad que luego sí que es cierto que a veces buscamos como que suene a algo, o por tener como una guía, ¿no? Que luego al final no consigues ese objetivo. Pero sí que hubo pues algunas cosas sobre la mesa como Fontaines DC, o por las referencias, yo las pondría ahí y tal. Sí que vas un poco a tiro fijo, aunque luego la canción no tenga nada que ver. Es como un niño, ¿no? Quieres que tu hijo sea de esta forma y el niño va a ser quien tiene que ser. Vale. Sí. Es que estaba mirando lo de Roback, que es esa referencia de Macy Star, de Hope Sandoval y David Roback, que creo que lo comentamos en la primera entrevista. Perfectamente, sí, la tenía ahí anotada. Bueno, pues lo próximo va a ser en Oviedo, ¿no? ¿Ya estáis pensando ya en ese concierto? Sí, estamos motivados. Total. Además formando parte de FIBO, ¿no? Del Festival de Videoclips de Oviedo, Internacional de Videoclips de Oviedo, creo que se dice así. Esa semana también toca Pablo, que nos gusta mucho, y todo esto organizado por Lacre, que es nuestro gran apoyo. Vuestro sello, bueno, sacáis con Lacre, ¿no? Uh-huh. O sea, sacamos con Spinda Records y Lacre. Eso es. Vale, creo que estáis a la espera de recibir el disco en formato físico, es decir, en vinilo, que es vuestra opción ya de mano, ¿no, Celia? Uh-huh. Sí. Creo que es la opción natural que sacan vinilo. Sí. Yo sabía, o sea, de primeras no había manera de sacar un vinilo, pero yo dije, va a haber un vinilo. No sé cómo, pero va a haberlo. Bueno, pues llegará ese vinilo y seguro que tenemos ocasión de volver a charlar con vosotros y de ver cómo os van las cosas, que me parece que pintan bien, ¿no? De momento os veo contentos y a gusto, con lo cual eso es importante, ¿no? Hay otra colaboración que es con Club del Río, ¿no? En el disco. Sí. ¿Qué tal fue con esta banda? ¿Qué tal os fue? Pues son majísimos, la verdad. Sí. Yo los conocí ya cuando tocábamos en directo con ellos allí en Santander. Creo que Celia los había conocido antes cuando fueron a grabar las voces, y por mi parte son majísimos, son gente encantadora. Vale. Muy bien. Bueno, pues vamos a poner punto y final a la entrevista, dándoos de nuevo las gracias. La verdad que es un placer teneros aquí. Le insistí mucho a Celia para que vinieseis. Porque no hacía falta insistir tanto. La verdad es que cuando te llegan algunas cosas, ¿no? Quiero decir que no quiero ser injusto con otras, ¿no? Pero cuando te llegan algunas cosas y escuchas, dices, aquí hay, y en Defén hay muchas cosas que espero seguir disfrutándolas. Para despedir, he elegido la canción que más me gustó a mí del disco. Seguramente la semana que viene, si me preguntáis, igual tengo otra, pero esta semana y en concreto hoy, que la he vuelto a escuchar una o dos veces, me parece que es una maravilla en todos los sentidos, en la composición, en las letras, en tu trabajo como guitarrista, bueno, en fin. Me parece que os define muy bien, Defén. Se titula Océano. Sí. Así que lo disfrutamos. Claro. Celia, muchas gracias. Y Mishi, muchas gracias. Que vaya bien. Gracias a ti. Que vaya bien.
Hoy vamos a cerrar el programa, vamos a cerrar Asturias al Día hablando de este libro que tengo aquí en mis manos, que se titula Cambio dramas por croquetas, terapia para facilitarte la vida, porque nadie lo va a hacer por ti. Es un libro que viene firmado por Jessica Gómez, compañera, seguramente que muchos de ustedes la conocen, reconocerán su voz porque es colaboradora del programa La Buena Tarde de esta casa, los jueves, o sea, un día como el de hoy. Y yo creo que es la segunda vez que tenemos la oportunidad de charlar. ¿Qué tal, Jessica? Hola. ¿Cómo estás? Hola, buenos Roberto, días. buenos días. Sí, con tu anterior libro, creo que hablamos un día. Sí, creo que por teléfono. Por teléfono. Sí. Que se facilita mucho la conversación, el teléfono. Y muy bien, ¿no? Bueno, enhorabuena por el libro. Muchas gracias. Muchas gracias, Jessica, por estar con nosotros en el programa. El libro acaba de salir, creo que hace ¿Ayer? 22. ¿Ayer? Ayer, sí, ¿verdad? Sí, hoy es 23. hoy Sí. 23. A veces Viernes me 24. cuesta ubicarme, pero sí. A mí Hoy es 23, mucho. ayer Últimamente, 22. que esta semana, en fin, salí ayer con HarperCollins, que es tu editorial de referencia, con la que has publicado ya también otros libros. Sí, he publicado unos cuantos, sí. Unos cuantos. Creo que estás muy contenta, ¿no? Estoy muy contenta, la verdad es que Harper como editorial es maravillosa, porque al final es como un gran sello, pero funciona a nivel España como una editorial casi pequeñita, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues hay muy buen equipo, conoces a todo el mundo te conoce, no eres una cifra, ¿no? Tú como autora no eres una cifra, eres Jessica, entonces... Y estoy encantada, la verdad es que el trabajo con edición, con maquetación, con corrección es... siempre muy fluido y al final esto siempre ayuda. Pero claro, si empiezas a leer Cambio de dramas por croquetas, mucho caso, Jessica, a tu editora no le haces. ¿Por qué? Porque leo por aquí, en alguno de los capítulos, no utilices estas palabras, no digas estas cosas. Sí, bueno, pero yo le hice caso, o sea, lo voy a decir. ¿Lo cuentas? Lo voy a contar. Este libro nació el día que estaba yo podándole el seto a la perra. Que no fueron mis palabras, yo a mi editora... Capítulo 2, creo. Bueno, yo creo que está ya en el prólogo puesto. Yo es que no sé si puedo decir las palabras exactas por la radio, Roberto, es un poco... Casi mejor no. Orientamos. La expresión podar el seto es un eufemismo de recortar los pelitos de la zona perianal. Exactamente, pero dicho de una forma mucho más coloquial. Podría ser mucho más breve la descripción. Sí, pero, sin duda. Pero sin duda demuestra tu manejo del lenguaje, que es importante. Sí, bueno, la cosa es que al final mi editora me dijo, no digas eso que te pasas de bruta, y así lo reflejo en el libro. Me dijo, no digas esto que te pasas de bruta, y de ahí lo de podarle el seto a la perra. Vale, bien, bueno... Así trabaja Harper, ¿no? Que era en definitiva de lo que estábamos hablando, y que estás contenta. Mucho. Y que sin duda, bueno, pues tiene un amplio recorrido el libro. Creo que empiezas las presentaciones mañana, viernes 24. Exacto. En La Buena Letra. En La Buena Letra, a las 8 de la tarde, con Rafa. Compañero también, que sabes que tiene un programa, claro, ¿no? Abdicar de la tristeza. Además, siempre este es el 6º libro que publico, más unos cuentos que había publicado antes, y yo tengo por tradición desde el principio, siempre la primera presentación la hago con Rafa, porque aquel primer cuentito que yo iba vendiendo, autopublicado en mi mochila por las librerías, nunca me voy a olvidar de la recepción que... O sea que estás en un momento de hacer un poco de balance. Espero que no haya llegado todavía al momento de hacer balance, pero sí que de hacer balance general, pero sí que es inevitable, ¿no? Cada vez que sacas un nuevo libro, echas un poco la vista atrás y ves pues la evolución, todo lo que has avanzado, a dónde has llegado, hacia dónde te diriges también un poco, y la verdad es que sigue siendo positivo. Vale. Bueno, Cambio dramas por croquetas. En el fondo creo que estás invitándonos a no meternos excesivamente en los dramas, ¿no? A darle otra vuelta a las cosas, ¿no? Quizás a relativizar un poco. Sí, a intentar no sobredimensionar. A veces es muy difícil, y además cuando... No te voy a mentir, me da un poco de reparo a veces decir, bueno, es que esto a lo mejor no tiene tanta importancia. Bueno, es que a lo mejor no tiene tanta importancia para mí, pero para otra persona en su momento vital o este mes concreto resulta que sí que es muy importante. Pero bueno, llevado a líneas generales, sí que lo que quiero es invitar a pararnos a pensar cada vez que tenemos un pequeño drama que nos está martilleando y que se nos está acumulando y nos está haciendo más difícil esto de ser adulto en el mundo, pues a pararnos por lo menos a reflexionar si de verdad eso que tanto nos está molestando
es importante para nosotras y nosotros o si es importante para alguien más, ¿no? Para estas expectativas ajenas que al final recaen sobre una. Claro. Bueno, ¿qué coño estoy haciendo con mi vida? Creo que es una pregunta que nos hacemos, si no a diario. Casi. Casi. O varias veces al día. Incluso según. yo estoy seguro que a veces la haces ya por la tradición de hacerte esta pregunta, aunque ese día igual no hay respuesta, ¿no? ¿Hay respuesta alguna vez? No lo sé. A lo mejor yo me lo pregunto muy a menudo precisamente porque todavía no me he respondido. No. Pero bueno, es que es inevitable, ¿no? La pregunta, me preguntabas hace un momento sobre hacer balance. Yo creo que es inevitable cuando te pasan este tipo, algunas cosas, ¿no? De decir, pero ¿qué coño estoy haciendo yo con mi vida? ¿Por qué estoy perdiendo el tiempo en esto? ¿Quién es esa mujer que vive en mi espejo? ¿Por qué me cae tan mal? ¿Por qué se parece tan poco a la adulta que yo quería ser? O sea, a veces atraganta, ¿eh? Sí. A veces un poco, visto así, como nos lo cuentas, Jessica, la verdad es que sí, yo estoy buscando ya la respuesta a la pregunta para el día de hoy. Cuando la encuentre, te la cuento o os la cuento, ¿no? Todo con una clave, creo que se mantiene, ¿no? De tus libros anteriores, con esa clave de humor, ¿no? Sí. Quiero decir que creo que ayuda bastante el humor a veces a que nos enfrentemos a estas cosas que en el fondo no son tan importantes, aunque para cada uno, como bien dices, bueno, pues pueda suponer un pequeño drama, ¿no? O un drama. Claro, si es que realmente la comedia, la comedia para mí es mi manera de afrontar la vida, porque precisamente al final se nos van acumulando tantos pequeños dramas a lo largo del día, de la semana, del mes y de la vida, que dices, hay ciertas cosas que si no las enfrento a través de la comedia, ¿cómo si no? Si no las reflexiono a través del humor, ¿cómo hago? Yo soy mileurista, soy proletaria, yo no me puedo ir de vacaciones a 2 semanas a Punta Cana y a mí me han dicho que yo soy clase media y resulta que no puedo hacer esto. ¿Cómo reflexiono esas cosas si no es desde el humor para no llegar llorando a las 5 de la tarde? Quiero yo saber. ¿Encontramos aquí alguna respuesta? Bueno, encontramos ideas. Y yo prefiero pensar que son decir, ideas. No es un libro para buscar respuestas, sino para ayudarte en ese camino. Claro, es que a mí me gusta muy poco decir a mí no me gusta dar consejos, tampoco me gusta decirle a la gente, oye, haz esto que te va a venir súper bien. No, me gusta porque realmente yo no sé nada sobre el contexto de los demás, entonces yo no sé si te va a servir o no. Lo que sí sé es que contándote mis miserias y algunas de las miserias de mis amigas que me las han prestado aquí, por lo menos estoy segura de que un par de veces te vas a reír. Y reírse es bueno siempre, sí, siempre. Sí, doy fe porque fui leyendo alguna cosa estos días, pero hoy por la mañana, que un tiempo en el que estoy aquí casi solo, le eché otro vistazo y sí, pues se me dibujó una sonrisa. Muy bien. Uy, qué bien. Bueno, parece, por lo tanto, Celia, empezabas con una autoedición, ahora estás en una editorial como HarperCollins, llevas 7 libros, decías, ¿no? Llevo libros especiales. Jessica. ¿Qué dije? Celia. Estoy todavía con el anterior, vale. Vale. No pasa nada. Estamos todos ahí, Roberto. Sí. Yo desde los 40 no me digas. Últimamente me pasa bastante, ¿no? Bastante. Confundir nombres, incluso personas. Personas, bueno, que se lo digan a mis hijos, que los llamo con el nombre de los perros constantemente. Uy, ¿a quiénes dedicas el libro? ¿A quiénes dedico el libro? A los perros. Claro. A los hijos ya les dediqué otros. Ostras, vale. Quiero decir que has encontrado la clave de lo que tú quieres escribir, de lo que tú quieres hacer, de lo que te gusta escribir. A mí es que, ¿sabes qué pasa? Me gusta escribir un montón de cosas. Escribir humor me encanta porque es que soy yo. Al final yo en el día a día soy muy payasa. También escribo novela negra, pero matar gente no es algo que haga a diario ni de casualidad, tampoco. Pero reírme sí. Intentar encontrar la parte divertida para poder desdramatizar ciertas cosas, eso es algo que yo hago en el día a día. Entonces cuando escribo comedia, al final es que soy yo la que está en el libro. Vale. Soy yo muy de la Cuenca. ¿El qué? Esto que me acabas de decir. ¿Esto que te acabo de decir de qué? Y un poco de la Cuenca. Un poco de la Cuenca, sí, pero pero de la Cuenca buena, claro. Siempre, ¿Dónde va a parar? ¿Dónde va a parar? Aunque no la traje hoy, pero hay una chapa que dice, estoy en la Cuenca buena. Sí, soy de la Cuenca. Vale, para Gijón. De hecho, nací en Lada. Nací en Lada y viví en La Felguera hasta mi adolescencia. Así que sí, soy de la Cuenca buena. Vale. ¿Influye un poco ese carácter de la Cuenca?
O me va. ¿Qué me estás contando? ¿Qué pregunta es? ¿Qué pregunta es, Roberto? Esfuérzate un poco más. Tú te puedes ir de la cuenca, pero de la cuenca no la sacas de ti en la vida. O me va. Hombre, es un orgullo, no me digas que no, siendo de Asturias, haber vivido en un entorno cercano a la minería y conocer de primera mano lo que es pues que tu abuela sea carbonera o que tu padre fuera guaje en la mina, este tipo de cosas, o sea, son cosas que llevas. Ya, yo vivo en La Viana. En La Viana. Uy, mi mamá vivió en Tolivia y era vecina a Los Berrones. Y acuérdase de Chacho. Pues entonces que esté atenta al final de la entrevista porque vamos a estrenar hoy una cosa. No me digas. De Los Berrones. Sí, al final, dentro de un ratín. Todavía nos queda un tiempo. Está bien. Sí. Espero que nos esté escuchando mi madre. Bueno, si no, no te preocupes. Esto es universal. Esto llega a todas partes. Yo se lo pongo luego. En cualquier momento. Bien, bueno, ya que estamos hablando de esto, tú vienes colaborando con la Radio Mía desde hace... ¿Cuánto? Un montón de tiempo, Con ¿no? La Buena Tarde. Con La Buena Tarde. Con La Buena Tarde, Hoy estoy por equivocarme, por La Buena Tarde. Fáltate café. Con Alejandro Fonseca. Te recomiendo cafés. A mí ya lo que me funciona. Sí. ¿Viste? Sí, con Alejandro. Estoy con Alejandro y con Monchi ahí todos los jueves por la tarde. Antes iba de tertuliana hace un montón de años, pero en 2021, si no recuerdo mal, en ese verano, empecé con una sección que se llama El Sombrero de Indiana, los jueves por la tarde, donde cuento curiosidades de cine, porque soy muy petarda y en mi casa ya no me aguantan, entonces decidí ir a contar cosas a la radio. ¿Te gusta mucho el cine? Me encanta el cine, me gusta mucho. No me considero experta para nada, ni muchísimo menos. No te puedo hacer aquí... Pero bueno, das tu opinión sobre las cosas que ves, ¿no? No, un análisis, por ejemplo, de la influencia del cine de no sé quién en no sé dónde, eso yo no te lo hago, pero te cuento curiosidades graciosas, de las de contar en el Chigre con una cerveza en la mano. Bueno, eso lleva su curro, ¿eh? Hombre, lleva curro y tener un don para acumular datos inútiles que no todo el mundo tiene. Lo que yo sé me sirve para contarlo en la radio o para ir al 50x15 si lo vuelven a poner y tengo suerte, pero... Bueno, todo ese bagaje que adquieres, que tienes por buscar todos esos datos, ¿lo aplicas también a la hora de escribir? Quiero decir, ¿cómo es tu proceso para escribir? Porque, a ver, podríamos decir, bueno, ¿qué documentación? Seguro que aquí hay mucha documentación. También. Más que documentación, a propósito, es el proceso inverso. O sea, yo voy acumulando datos, voy acumulando información, voy acumulando en mi cabeza, a veces en notas, y de repente cuando tengo mucho, algo pasa dentro de mi cabeza que lo une todo y sale el libro, ¿no? Es decir, el proceso es a la inversa. Primero acumulo información y luego escribo. Vale. En lugar de decir, no, pues voy a escribir y voy a informarme para escribir sobre esto. Pero bueno, también depende del tipo de libro. Porque escribes a menudo, escribes todos los días. ¿Cómo es tu forma de trabajar? Cuando tengo que escribir un libro y tengo una deadline, tengo una fecha de entrega de, oye, pues nos lo tienes que entregar el 15 de abril para que dé tiempo a todo lo demás, para que el resto de la gente pueda hacer su trabajo. Claro. Pues lo complico. Lo primero porque me encanta procrastinar, no es algo que haga a propósito, pero esto ya como ser de la cuenca, va dentro y no te lo puedes sacar. Y entonces al final, ¿qué pasa? Que me pongo en el último momento, y como me pongo en el último momento y tengo un montón de guajes y de animales y una casa y más cosas que hacer, pues acabo teniendo que levantarme a las 5 de la mañana para escribir en la mesa de la cocina. Y no me gusta madrugar, pero lo hago de muy buen grado porque sé que es un periodo de tiempo, pues por ejemplo 2 meses, 3, además lo hago teniendo ya toda la información en la cabeza, con lo cual es sentarme y pam. Vale, o sea que bien. Bueno, ¿tienes tu método? Sí, bueno, muy bien. Me gustaría que fuera otro, la verdad, pero me ha tocado este, ¿qué le voy a hacer? Bueno, creo que lo dominas, ¿no? Sí, porque además yo creo que me viene bien coger la rutina, es decir, de decir, me levanto a esta hora porque estoy sola, porque no tengo ruido, no tengo distracciones y me concentro. Hombre, el primer día, el segundo te cuesta, pero luego ya coges esa rutina de durante el día, vas escribiendo mentalmente y al día siguiente a las 5 de la mañana, lo plasmas. Bueno, ¿por qué las croquetas? ¿No están sobrevaloradas las croquetas? Uy, Roberto, vamos a llevarnos bien, ¿eh? Mira que te digo, estarán sobrevaloradas desde marca blanca de no sé dónde congeláis. No. Hablamos poco de las croquetas. A ver, una croqueta buena, que esté bien hecha. A mí el otro día un amigo me hizo unas croquetas de níscalos que me hizo 2 docenas y me las comí todas de una sentada para cenar. Bueno, 2 se las dejé ahí al marido. Pero, o sea, unas croquetas buenas que estén bien hechas a mí me encantan. De todas formas, tengo que decir que hice una encuesta entre mi público lector en redes sociales, que no sabían para qué era, pero les dije,
¿qué preferís, croquetas o torrijas? Ganaron las croquetas 75-25. Bueno, o sea que... entonces nada, es inapelable. Inapelable. Porque además creo que tú haces muy bien las lentejas. Me salen a unas lentejas de lujo yo, ¿eh? Sí. Y además lo digo y lo reconozco. Lo cuento en el libro de las lentejas, porque es mi ejemplo de... Está mal que yo lo diga, pero qué ricas me han quedado. ¿Y por qué está mal que lo digas si es que es verdad? Entonces, desde esa, yo siempre que algo se me da bien, lo digo. Vale. No, es verdad. Esto se me da muy bien. Qué bien me ha quedado esto. Tenemos que cambiar un poco, desde tu punto de vista, con la experiencia de tus libros, ese tipo de cosas, ¿no? Que parece que la mayoría de la gente normal, siente un poco de vergüenza. Decir, está mal que lo diga, pero... Pues, es que nos han enseñado... tu hija te lo dijo muy bien, ¿no? Sí, pero ¿por qué está mal? Sí, es verdad. Sí, es claro, verdad, o sea, ¿no? yo no estaba presumiendo, estaba haciendo un comentario, además desde la alegría, ¿no? De, jolín, qué bien me han quedado hoy las lentejas, me quedan ricas normalmente siempre, comestibles por lo menos, pero jolín, me han quedado espectaculares, ostras, pues lo digo. Y me lo reconocéis, y así el próximo día intento que me salgan igual. Pues así con todo, cuando algo se te da bien o te pasa algo bueno, ¿por qué no podemos compartir esa alegría con honestidad? A lo mejor con quien no te conoce, no, por un poco de vergüenza, ¿no? De, ay, ¿qué va a pensar? Pero tener círculos de confianza donde puedas expresarte así, me parece muy necesario para la salud mental. Es que hablamos poco, ¿no? Hablamos, bueno, yo no Bueno, callo. Yo lo que no hago es callar, Roberto, pero en general sobre según qué cosas hablamos muy poco. Muy poco, sí. Y sobre las virtudes propias hablamos muy poco. Hablamos muy poco y nos escuchamos menos. Uy, y tanto, nos saboteamos mucho, mentalmente. Se te da algo bien y en lugar de ver todo lo que has hecho bien, estás poniendo el foco en lo que te falta para que sea mejor. Y qué mala manía es esa. O sea, que no te digo yo que no estés atento a ver cómo puedes mejorar, si es que te apetece. Porque hay un tipo que a mí me encanta, que se llama Odín Dupeirón, que lo dice muy bien. Dice que te están diciendo que tienes que ser un 10, que tienes que ser un 10. Anda, que pasen los 10 a partirse la madre. Yo me quedo aquí en el 4, que estoy súper cómodo. Claro que sí, o sea, no hace falta tampoco. Se puede ser mediocre, ¿eh? Claro, desde luego. Desde luego que sí. Bueno, recordamos, mañana presentas 8 de la tarde, si no me equivoco, sí. Con Rafa Testón en La Buena Letra. En La Buena Letra. Como ya decíamos. Y se abre, por tanto, ahora un recorrido que te llevará seguramente a un montón de sitios, ¿no? Bueno, pues dentro y fuera eso de espero. la cuenca. Y de Gijón y de Asturias, ¿no? Y de Asturias. Sí, a ver, normalmente siempre hago alguna presentación en Madrid, voy a pasar por Novelda, ahora en noviembre voy a ir a firmar a la librería de Doña Leo de Máximo Huerta, que me hace particular ilusión, porque me voy a llevar conmigo a mi madre, que es muy Ana Roser ella. Sí. Entonces va a ir ella. Fue ministro. Y fue ministro. Un tiempo. Fue ministro. Y que conste que yo me puse muy contenta. Sí. Quiero decir, un escritor como ministro de Cultura, bien, algo bien. Y ahí voy a ir. Y bueno, espero también pasar por Oviedo, por Matadero 1 en algún momento, seguramente. Sí. A las ferias del libro, bueno, en fin. Vale, bueno, que tiene un recorrido intenso. Todo lo que pueda, que además a mí marchar de viaje me gusta mucho. Vale, bueno, pues creo que te animamos a que aproveches el momento. Bueno, no hace falta que te animemos, lo vas a hacer, ¿no? Hombre, vas a aprovechar el momento, desde luego, Jessica, y bueno, vas a ir a contar cosas de tu libro allí donde te llamen. No sé si ya pensando también otras cosas. A ver, cuando uno se dedica a escribir y es a lo que te dedicas, siempre tienes cosas entre manos, vale. ¿no? O sea, siempre hay. Yo ahora mismo tengo 2 novelas y otro libro de relatos empezados y como 4 o 5 ideas más en la cabeza. Vas a cambiar un poco. Bueno, pues está ahí. No lo sé. ¿Sabes qué pasa? Que yo al final, como las facturas las pago con los libros que vendo, tengo que intentar tirar por donde vaya a poder pagar. Por donde vengan para las facturas. Pero estoy escribiendo un par de cosas que me apetecen mucho. Una en esta línea, sí, otra de relatos negros. Ya veremos qué sale primero a la luz. Vale. Bueno, nos lo cuentas en cualquier caso y estaremos encantados de recibirte aquí, Jessica. Lo primero, lo recordamos una vez más, mañana 8 de la tarde en La Buena Letra aquí en Gijón con Rafa presentando Cambio Dramas por Croquetas. Muchas gracias. Y ahora lo que tenemos pendiente de los berrones. Estamos llegando al final ya. Nos quedan nada. Venga, dale. Porque hoy, día 23, estrenamos el nuevo single de Los Berrones que se titula Vaya por Dios. Pero después llegó la pandemia y tuve
Bueno, con ellos nos vamos. Jessica, un placer, disfruta. Muchas gracias. Y a todos ustedes, mañana estaremos con Asturias al Día en el Reconquista. Los esperamos. Feliz día, muchas gracias.